Hay imágenes que no necesitan que nadie las explique. Hay imágenes que en cuanto las ves, antes de que nadie diga nada, antes de que ningún periodista abra la boca, tu mente ya procesó todo lo que significan. Y una vez que las procesaste, no hay comunicado. No hay historia de Instagram, no hay emoji cuidadosamente elegido que pueda borrarte lo que ya viste. El 9 de mayo de 2026, Christian Nodal publicó en sus redes sociales un video que se suponía iba a ser un momento de ternura familiar. Un padre mostrando al mundo el cuarto que habían preparado para recibir a su hija pequeña en la casa de Magnolia, Texas, a las afueras de Houston. Una habitación decorada hasta el último detalle. Cama estilo ranchero con el nombre de Inti grabado en la cabecera. Cobertores rosas de la Virgen de Guadalupe, lámparas de nubes con luces amarillas cálidas. Paredes pintadas con escenas del desierto sonorense, cactus, nopaleras, una identidad visual muy clara. Ropa doblada, zapatos pequeños ordenados en el closet. Y un cuento ilustrado y personalizado donde el propio Nodal aparece caricaturizado junto a su hija, protagonistas de una historia que mandó a crear especialmente para ella. Todo eso estaba en ese cuarto. Y al publicar ese video, Nodal reveló algo más que el mundo no esperaba escuchar. Reveló que ese cuarto no lo había decorado él, lo había decorado Ángela Aguilar, que su esposa se había encargado personalmente de diseñar el espacio para la hija que su marido tuvo con su ex. Ese solo detalle ya era suficiente para encender la conversación. Pero entonces llegó la fotografía. Unas horas después de ese video, Ángela Aguilar publicó en su canal de difusión de WhatsApp una imagen. Una sola imagen. Su perro, al que ella llama el Gordo Aguilar, descansando plácidamente sobre la cama del cuarto, sobre el cobertor rosa de la Virgen de Guadalupe, sobre las almohadas ordenadas que Nodal había mostrado al mundo como el espacio sagrado de su hija, el cuarto que ella misma había decorado, la cama que se suponía era de Inti, y el perro de la esposa durmiendo ahí, antes de que la niña llegara. Eso fue lo que Internet vio ese fin de semana, y lo que Internet vio no lo pudo dejar pasar. Hoy te voy a contar todo lo que hay detrás de esas dos publicaciones, por qué el hecho de que Ángela haya sido quien decoró ese cuarto cambia completamente cómo se lee toda la historia, qué otros detalles encontró Internet dentro de esa habitación que los medios principales pasaron por alto, qué dijo el entorno de Casu en cuanto vio ese cuarto publicado, y por qué, mientras todo ese escándalo ardía en redes sociales, Julieta Casuccelli estaba a horas de subir a un escenario en la Ciudad de México, con más de 91,000 personas mirándola, sin haber dicho una sola palabra sobre nada de esto. Hay tres elementos en esta historia que, conectados entre sí, forman una imagen que ninguno de ellos tiene por separado. El primero es quién decoró ese cuarto y qué significa eso. El segundo es lo que Internet encontró dentro de ese cuarto más allá del perro. El tercero es la reacción del entorno de Casu y lo que esa reacción dice sobre el estado real de las relaciones en este triángulo. Y los tres juntos construyen un retrato de esa casa de Texas que ningún video de redes sociales puede deshacer. Quédate hasta el final. Lo que viene al cierre de este video es lo que hace que todo esto tome una dimensión que va mucho más allá de un perro durmiendo en una cama. Para entender el peso real de lo que ocurrió ese fin de semana de mayo, hay que entender en qué punto se encontraba la pequeña Inti en ese momento de su vida. La niña tiene casi 3 años, vive en Argentina con su madre desde que sus padres se separaron en mayo de 2024. Eso significa que desde que tiene uso de razón, su vida cotidiana transcurre lejos de ese cuarto en Texas, lejos de esa casa, lejos de ese padre que mandó a grabar su nombre en la cabecera de una cama que la niña todavía no había dormido. Y es que Nodal llevaba meses sin ver a su hija. El proceso legal entre él y Casu para regular las visitas y la manutención había sido largo, tenso y documentado en medios de ambos países. Nodal había solicitado ante un juzgado que se regulara el régimen de convivencia. Había pedido también que la menor dejara de aparecer en redes sociales, argumentando que se estaba construyendo una narrativa que lo perjudicaba. Y mientras ese proceso legal avanzaba, los meses pasaban y el reencuentro entre padre e hija no terminaba de concretarse. En ese contexto, el video del cuarto no fue solo una publicación de redes sociales, fue un mensaje.
una declaración visual de que ese padre estaba listo para recibir a su hija, de que el espacio existía, de que la espera había sido de su parte, no de negligencia, sino de circunstancias, y eligió a Ángela Aguilar para que fuera ella quien construyera ese espacio. La mujer que llegó a su vida mientras Cinti todavía era un bebé de 8 meses, la mujer a quien la niña todavía no conocía en ese momento. Ese encargo, ese gesto de pedirle a Ángela que decorara el cuarto de la hija que tuvo con Casu, fue leído de maneras muy distintas por personas muy distintas. Algunos lo vieron como una señal de integración familiar, de que Ángela estaba dispuesta a asumir ese rol con generosidad. Otros lo vieron como exactamente lo contrario, como el símbolo de algo que no debería haber sido responsabilidad de Ángela en primer lugar. Como la imagen de una mujer construyendo el cuarto de la hija de su marido con su ex en la misma casa donde ambos viven para recibir a una niña que es la prueba viva de una historia que el mundo entero conoce. No hay una sola lectura correcta, pero hay una lectura que se impuso sobre todas las demás en cuanto Internet la vio, y esa lectura cambió completamente el significado de todo lo que vino después, porque entonces llegó la fotografía del perro. Ángela no la publicó en Instagram, donde tiene millones de seguidores mirando cada movimiento. La publicó en su canal de difusión de WhatsApp, ese espacio más íntimo que ella usa para compartir momentos cotidianos con quienes la siguen de cerca, imágenes de vuelos privados, momentos en el rancho de Zacatecas, escenas del día a día, ese tipo de contenido. Una publicación que en condiciones normales hubiera pasado como una imagen simpática de su mascota. Pero quienes habían visto el video de Nodal horas antes reconocieron ese espacio en menos de un segundo. Las mismas almohadas, el mismo cobertor rosa de la Virgen de Guadalupe, los mismos detalles en las paredes al fondo. Era el mismo cuarto, era la misma cama, la cama con el nombre de Inti en la cabecera, y el gordo Aguilar dormía ahí con toda la comodidad del mundo. La reacción fue inmediata, masiva y en múltiples direcciones al mismo tiempo. Pero lo que hizo que esta polémica fuera diferente de las anteriores fue que los usuarios no se quedaron solo con el perro, empezaron a analizar el cuarto en detalle, frame por frame, imagen por imagen, y encontraron más cosas. El influencer Alberto Galván, conocido en redes como Perra de Cadena Gruesa, señaló algo que muchos pensaron, pero pocos dijeron tan directamente: que la decoración de ese cuarto no refleja los gustos de una niña de casi 3 años, que refleja la estética artística de Nodal, los cactus del desierto sonorense, las referencias a su imagen como El Forajido, el universo visual de un cantante de regional mexicano adulto, trasladado a una habitación infantil, que alguien diseñó ese cuarto pensando en la identidad de Nodal, no en los colores, los personajes y las texturas que una bebé de esa edad elegiría si pudiera elegir. Y luego estaba el otro elemento, el que generó el debate más incómodo de todos. Varios usuarios señalaron que sobre uno de los muebles del cuarto había lo que parecía ser una urna, un objeto oscuro cuya presencia en la habitación de una niña pequeña encendió una conversación sobre las decisiones decorativas que Ángela había tomado al diseñar ese espacio. Algunos defendieron que podía ser cualquier otro tipo de recipiente decorativo. Otros fueron directos en señalar que, independientemente de lo que fuera, su presencia en el cuarto de un bebé era cuando menos un detalle que llamaba la atención. Ninguno de esos elementos por separado habría generado el nivel de conversación que generaron juntos. Un perro en la cama, un cuarto decorado para la imagen del padre, no para los gustos de la hija, un objeto oscuro sobre un mueble, y la confirmación de que todo ese espacio lo había diseñado la esposa, no el padre. Ese conjunto de imágenes, visto por millones de personas en el mismo fin de semana, construyó una narrativa que ningún comunicado oficial podía deshacer, porque no era una narrativa de palabras, era una narrativa de imágenes. Y las imágenes no se desmienten con texto. Antes de seguir, si este canal todavía no está en tu lista de suscripciones, este es el momento exacto de arreglarlo. Aquí se cuenta todo lo que ocurre en el universo de estos personajes con contexto completo, sin omitir lo que otros prefieren no decir. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. La respuesta del entorno de Casu no tardó, y cuando llegó de donde nadie esperaba exactamente, no de Casu, de su hermana Florencia.
Florencia publicó un mensaje en sus redes que en pocas palabras dijo todo lo que Casu no podía decir. Calificó el video del cuarto y todo lo que rodeaba esa publicación como patadas de ahogado. Esa frase, en el contexto de este escándalo, funcionó como una llave, porque patadas de ahogado no es solo un insulto, es una imagen, es la imagen de alguien que está perdiendo terreno y hace movimientos desesperados para recuperarlo. Y Florencia la apuntó directamente hacia el video que Nodal había publicado del cuarto de su hija. Casu, por su parte, no dijo nada. Y ese silencio ya no era el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que legalmente no puede decirlo. Porque en esos mismos días, la cantante argentina confirmó ante los medios mexicanos que tenía restricciones legales que le impedían hacer declaraciones sobre Nodal y sobre temas relacionados con su situación familiar. No podía hablar, no le estaba permitido. Piensa en lo que eso significa. En el momento exacto en que el cuarto de su hija estaba siendo debatido por millones de personas en internet. En el momento en que el perro de Ángela dormía en la cama de Inti en las fotos de WhatsApp. En el momento en que la hermana de Casu lanzaba su mensaje desde las redes. Casu tenía legalmente prohibido responder, tenía que mirar todo eso ocurrir en silencio, y aún así, de alguna manera que escapa a la lógica de cualquier estrategia de comunicación, Casu seguía siendo la figura que ganaba esa semana, no por lo que dijo, sino por todo lo que ocurrió alrededor de ella mientras guardaba silencio. Porque mientras el cuarto de Inti se convertía en tendencia, mientras el perro dormía en la cama con el cobertor de la Virgen de Guadalupe, mientras la hermana lanzaba su mensaje y los medios analizaban cada rincón de esa habitación, Casu estaba terminando los preparativos para subir al escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México como artista principal del Festival Tecate Emblema 2026, el 16 de mayo, 6 días después del video del cuarto. El mismo mes, la misma historia, mundos completamente distintos. El festival reportó más de 91,000 asistentes en 2 días. Casu encabezó la jornada del sábado ante decenas de miles de fans que desafiaron la lluvia y el frío de la capital mexicana para verla actuar. Y lo que ocurrió en ese concierto se convirtió en otro capítulo de esta historia que nadie había planificado pero que llegó solo. En un momento del show, mientras Casu hablaba con el público sobre su trayectoria y mencionaba que quizás muchos la conocían por leyendas urbanas, algunos asistentes comenzaron a lanzar insultos contra Nodal desde el público. Gritos, frases directas, la clase de reacción que ocurre cuando miles de personas que han seguido una historia durante 2 años están juntas en el mismo lugar y sienten que ese es su momento. Y Casu frenó todo, paró el concierto, levantó la mano y desde el micrófono, delante de decenas de miles de personas, dijo algo que al día siguiente estaba en todos los medios. No me metan en problemas. 4 palabras, nada más, sin drama, sin victimización, sin aprovechar el momento para lanzar un mensaje a quien el mundo sabía que iba dirigido, solo eso. No me metan en problemas. Y en el contexto de todo lo que esa semana había ocurrido, en el contexto de las restricciones legales que le impedían hablar, en el contexto del cuarto de su hija convertido en debate nacional, esas 4 palabras fueron leídas de una manera muy específica por todos los que las escucharon. Como la respuesta de alguien que entiende que tiene más que perder hablando que callando. Como la respuesta de alguien que sabe exactamente dónde está parada. El clímax del concierto llegó cuando Casu cantó Con Otra, la canción que el público lleva 2 años interpretando como la respuesta a todo lo que ocurrió en mayo de 2024. La letra que habla de alguien que busca en otra persona lo que tenía. Y en ese momento, decenas de miles de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez corearon juntas. Los fans gritaron, Casu hermana, ya eres mexicana. Y la cantante saltó en el escenario con la energía de alguien que sabe que ese momento es suyo. No había mención al cuarto, no había mención al perro, no había mención a Ángela ni a Nodal. No hacía falta, el público ya sabía todo y lo estaba gritando con ella. Hay algo en esta historia que se repite desde hace 2 años de una manera que ya no puede ser coincidencia. Cada vez que el matrimonio entre Nodal y Ángela intenta construir una imagen de normalidad familiar, algo ocurre que abre una grieta en esa imagen. Y esta vez, la grieta no la abrió un periodista, no la abrió un medio de comunicación,
No la abrió ningún enemigo declarado de ninguno de ellos. La grieta la abrieron ellos mismos, con un video, con una fotografía, con un cuarto que Ángela decoró, con un perro que durmió donde no debía, con una urna en el mueble de la habitación de un bebé. Y en el centro de todo eso, sin moverse, sin hablar, con restricciones legales que le impedían decir una sola palabra, estaba Inti, la niña de casi 3 años que vive en Argentina con su madre, que todavía no conocía a Ángela Aguilar, que todavía no había dormido en ese cuarto con su nombre grabado en la cabecera. La niña cuya cama fue la cama del perro de la esposa de su padre antes de que ella llegara a usarla. Inti no eligió nada de esto. No eligió que su cuarto se convirtiera en trending topic. No eligió que el espacio que su padre preparó para recibirla fuera analizado frame por millones de personas que debaten sobre el tipo de madre o madrastra que tiene o va a tener. No eligió que su nombre, grabado en esa cabecera de madera, apareciera en los titulares de medios de 3 países antes de que ella pusiera un pie en esa habitación. Eso es lo que hace que esta historia pese de una manera distinta al resto. Porque debajo de la polémica del perro, debajo del debate sobre la urna, debajo de la discusión sobre si la decoración era apropiada para una niña de su edad, hay una realidad muy concreta y muy humana. Hay una niña que creció sin ver a su padre durante meses, y cuando ese padre finalmente preparó un espacio para recibirla, el primer ser vivo que durmió en ese espacio fue la mascota de su esposa. Eso no es una narrativa construida por los medios, eso está en las imágenes, en el orden exacto en que se publicaron, en el video del 9 de mayo y en la fotografía de WhatsApp que vino después. Nadie tuvo que inventar nada. La historia se contó sola. Y Kazu, con sus restricciones legales, con su silencio forzado, con su hermana lanzando el mensaje que ella no podía lanzar, con 91,000 personas coreando su nombre en el autódromo. Hermanos Rodríguez 6 días después, siguió siendo la figura alrededor de la cual todo gira, sin pedirlo, sin estrategia visible, simplemente avanzando mientras los demás tropiezan con sus propias publicaciones. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia y los capítulos siguen llegando semana a semana, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal cubre todo sin filtros y sin esperar a que sea conveniente. Y ahora la pregunta que de verdad importa. Después de todo lo que viste esta semana, después del cuarto decorado por Ángela, después del perro en la cama de Inti, después del concierto con 91,000 personas y la frase de "no me metan en problemas". Después de todo eso, ¿crees que Ángela Aguilar decoró ese cuarto de buena fe intentando hacer lo correcto en una situación imposible? ¿O crees que hay algo en esa decisión que dice más de lo que cualquiera de los involucrados está dispuesto a reconocer en voz alta? Escríbelo en los comentarios. Este canal lee todo, todos los días, sin excepción.